sientas, corre todo lo que sientas, vuela todo lo que sientas que debas. Bueno, y ahí compartíamos, haciendo Yendau, esa cumbre de comunicadores en Colombia en noviembre de 2014. Y bueno, interesados por todos los temas de todos los pueblos y también por coherencia por el tema de nuestra Pachamama, de nuestra Madre Tierra, y bueno, todas las agresiones sufridas. También se habló del cambio climático y bueno, hace pocos días tocó acá en Uruguay, que lo hablamos el miércoles pasado, que como es la frecuencia por internet no salió muy bien, y queríamos repetir algún concepto sobre eso. Pero antes de continuar con ese tema, quiero darle la bienvenida a un amigo, un hermano Minchalá, Daniel Marzolati. Buenas noches, Daniel. Buenas noches, Ricardo. Buenas noches, audiencia. Bueno, hablando de Yendau, voy a tener que ponerme una Yendau corta para que me haga acordar de que tengo que salir temprano para acá, porque eran menos 20, me lleva más de media hora de viaje y eran menos 25 y yo estaba conversando con Laura como que fueran las 8 y cuando quise acordarme tuve que salir de raje y llegué tarde por eso. No hay pretexto, fue distracción. Yo tengo en el celular un recordatorio que me dice. Yo siempre estoy atento, pero el recordatorio nunca está de más. Está bien, pero ¿sabés cuántas alarmas tengo yo en mi celular? Por día, 4. 4 distintas que me avisan de determinados horarios para empezar a hacer distintos trabajos. Y yo tengo como 6. Y no me acuerdo. No, pero es una ayuda importante. Te explico el por qué, Daniel, compartíamos, más allá de esperarte, sí. Compartíamos esa declaración final de la cumbre de comunicadores que se hizo en Colombia, porque se trataron todos los inconvenientes de cada pueblo y un tema genérico de toda la Vía Yala. Y uno de los temas fue el cambio climático, que bueno, hace pocos días en Dolores se sufrió ese tornado, después en el resto del país, en muchos lugares también por inundaciones, y como que esas cosas no eran comunes por estas latitudes, y un tornado como ese no había antecedentes, y que yo sepa por lo menos, ¿no? Y bueno, que Uruguay se quedó agregado a lo que es la línea de esos fenómenos climáticos. Y lo que yo hablaba el miércoles pasado, y la idea es ir un poquito más allá de los medios de comunicación convencionales en el análisis, ¿verdad? Porque normalmente todos los medios veíamos un despliegue de diferentes puntos del país y de personas, de empresas, barracas inclusive, solidaridad con la gente de Dolores, que me parece impecable. Y bueno, y que no se terminen esos días, ahora que se terminó la noticia, porque esa gente realmente necesita ayuda, porque le quedaron las casas en el piso destruidas, ¿no? Hay mucha gente sin vivienda. Pero yo lo que traté de ir un poquito más allá, como te decía, analizando la conducta del ser humano, y más claramente de las grandes multinacionales extractivas, para ser más claro, que apuntan a una nueva colonización del continente, esta vez en vez de en carabelas, con multinacionales que buscan la forma más barata de hacer extracciones de diferentes bienes, eso le llaman recursos, como el tema del gas, del petróleo, del hierro, lo que sea, para hacer dinero rápido. Y el tema que hemos tratado ya varias veces en la radio, que es el tema del fracking, que es una de las formas más tóxicas. Se emplean 597 químicos cuando se hacen la profundidad de la excavación, totalmente tóxicos, ¿no? Ninguno de esos tubos que se pone hasta ahora, ninguno no ha fallado. Todos fallaron
Y una falla significa contaminar la tierra y las aguas subterráneas, nada más ni nada menos. Entonces digo, hay cierta conducta, o sea, del capital que destruye la casa de todos, que es la tierra, y bueno, se van dando estos cambios climáticos, estos fenómenos, y ahora le toca acá a Uruguay un tornado importante que yo veía las imágenes. Yo al principio de la noticia, bueno, hubo un viento importante, no un tornadito me imaginaba. Cuando vi las imágenes no podía creer, fue devastador. Normalmente lo veíamos en otros países, en otras latitudes, no por acá. Y bueno, y yo apuntaba un poco al análisis de eso, ¿no? De bueno, no hay la furia de la naturaleza, digo, hay una consecuencia de las actitudes del ser humano. Concretamente de estas multinacionales extractivas que le importa tres carajos la tierra, la gente, y no se dan cuenta que si el daño lo hacen al sur, más allá que ellos estén al norte, el daño le va para ellos también, ¿no? Pero la ambición esa desmedida del capital, más capital, causan estas cosas, y yo quería marcarlo como responsabilidad, está claramente, de que son multinacionales asesinas concretamente. Sí. Hablemos del clima. Que hay un cambio climático, no hay duda. No tenemos que olvidarnos, porque es importante, porque si vamos a hablar del tema hay que hablar de todo el tema, que durante la historia las capas de la Tierra nos van contando que hubieron sequías, que hubieron inundaciones, que hubieron glaciaciones y que hubieron climas áridos en zonas donde no se sospecha. O sea que la naturaleza de por sí produce cambios. La naturaleza, en su naturaleza, nos puede llevar de un paraíso, como se dice, tropical, a una glaciación a través de los años, gradualmente y consecuentemente. O sea que hoy se están retirando, por ejemplo, se sabe que las capas de los polos se están derritiendo. ¿Hasta qué punto es consecuencia de la actitud humana y hasta qué punto es consecuencia de que en este momento estamos avanzando naturalmente hacia un clima más tropical mundialmente como clima terrestre? ¿Cuál es el horizonte? No se sabe. Lo que sí se sabe es que las multinacionales, lo que vos estás diciendo, les importa todo un pepino. Parece que el día que se acaben las plantas, los animales, ellos van a vivir de los billetes. O tendrán preparado en Marte una base para irse para Marte, pero ya Marte ya fue arruinado por alguna sociedad antes que la Tierra. Quiero aclararles, porque capaz que ellos se piensan que yéndose para Marte van a zafar. Es mentira, esos son cuentos de ciencia ficción. El único planeta, el único nido que tenemos es este. Si no lo cuidamos, se nos va a hacer mierda. Podemos enfrentar cambios climáticos que la Tierra nos prepare naturalmente, pero si la arruinamos no vamos a poder enfrentarlo. No vamos a poder enfrentarlo. Quería decirte, con relación a ese viento que hubo en Dolores, se habla de vientos de hasta casi 300 o 400 kilómetros por hora. Yo de eso así no tenía noticias acá en el Uruguay. Pero, y esto no se difunde mucho, hay un corredor que se le llama corredor de viento, donde se forman tornados, y los que habitan en esa zona saben que digo la verdad, pero no está muy difundido, que arranca cerca del río de la Plata, pasa por la Ciudad de Libertad, por atrás de la Ciudad de Libertad, pasa por Rodríguez y se va haciendo como un arco que termina entre Cerrillo pasa por Cerrillos y llega a Juanico o Canelones. Ahí se difumina, pero ahí es una zona de tornados que son constantes.
y no constante de todos los días ni constante de una vez al año. Pero cuando hay un tornado, generalmente ese es el corredor. Cada vez que sabemos de un tornado, pasamos por la ruta 1 y vemos una hilera de pinos quebrada. Hay un parador que se llama el Caimán, que está en la ruta 1, que es muy conocido, donde ha sufrido las consecuencias de varios tornados. En la ciudad de Villa Rodríguez, en la Villa Rodríguez, perdón, también se ha dado ese fenómeno. Y son vientos que alcanzan hasta 200 kilómetros por hora, 180, 200, tal vez un poco más. Y si vienes en ese corredor a lo largo, los tornados demoran 5 o 10 minutos y se deshacen. A veces ha habido tornados que han corrido, no sé si todo el corredor, pero hubo uno que hace 4 o 5 años que llegó desde Libertad hasta Juanicó. Que Juanicó se volaron todos los techos y todo, y eso, y se habló, como se va a hablar de Dolores, una semana y después nos olvidamos. Y cada vez que aparece un fenómeno de esto, volvemos a pensar en el cambio climático, le echamos la culpa a uno, a otro y a otro. Pero esto es natural del país. El problema es que se van agravando. Y ahí es donde aparecen los culpables. Porque todas estas inundaciones que hay, si bien es causa de la cantidad de agua que ha caído, también es consecuencia de los desmontes que han habido. O sea, no vayamos solo al fracking. Basta con que una persona que tiene una propiedad con un monte nativo, un monte franja que mide alrededor de un arroyo que mide 50 metros de ancho, o 100 metros de ancho, o 200 metros de ancho, y el tipo esté mal económicamente y digo, lo acá, vendo toda esta leña y consigo recursos para mi familia, y que hasta cierto punto es valedero, pero el tipo está haciendo un cambio climático en su zona. Y eso a la tierra le duele porque ¿cómo enfrenta ese exceso de agua que hay si no hay árboles? Porque no consume lo mismo, aunque vos dejes 2 arbolitos pichones, por decirlo de alguna forma, no van a consumir y absorber el mismo agua que un tronco de 30 a 40 centímetros ya de ancho. Nunca va a pasar, ¿entendés? Entonces, eso es cambio climático. Y lo hace un poco con mucha más inocencia que el fracking. Ya lo estás haciendo. Solo porque de repente pasás un mal económico y vendiste un montón de monte nativo de leña. Es bastante más grave y empieza por puntas más chicas que solo el fracking. Sí, ojo, yo nombré uno al pasar para no acaparar demasiado, sabemos todos los males que se hacen. Sin duda que el monte ribereño, que es el que rodea arroyos y ríos, cumple una función fundamental, ¿tá? Para que las orillas no se ensanchen más, que hacen una contención, más allá del consumo que hace cada planta, cada árbol que está alrededor del arroyo o del río. Y hay muchos lugares sí, que además hay una ley que, más allá de que tú tengas una tierra, ser propietario de la tierra, el monte ribereño no se puede tocar, hay que mantenerlo. Es fundamental para que ese río no se desborde. Y igual así hay desbordes por demasiada agua, ¿no? Cuando aumenta el caudal. Bueno, ese es el verdadero cambio climático, exacto, ¿no? La exacto. Cantidad de agua que cayó este mes corresponde a todo, quiero decir, en 5 días cayó la misma cantidad de agua que corresponde a todo el mes de abril y mayo, juntos. Sí, un disparate. Y todavía me parece que me quedo corto, me parece que es más todavía la cantidad de agua que cayó que la que corresponde a los 2 meses. Lo que yo te iba a comentar también es que anduve por el interior, así que fui testigo de las inundaciones. Hay cosas que yo no sé si se dicen a medias o se dicen por arriba o se oculta información, ¿no? Pero se decía que en Tacuarembó era el único lugar donde no había evacuados. Y yo, la verdad, el lugar donde vi más inundaciones y más casas abajo agua fue en Tacuarembó. En Pueblo Ancina, la parte del parque, hay
hay una parte de un puente que no me acuerdo qué arroyo es ahora o qué río es. Cuando llegás a la parte del puente, ahí hay un parque, donde a la derecha hay un parque que dice parque privado y aparecen hay como unas cebras detalladas en madera ahí, una puerta que dice pero dice parque privado. Ahí a la derecha, eso estaba todo bajo agua. Si ahí había animales, ¿No esos está el animales... monumento del toro que parece un elefante? No, eso pasó los toros. Pasó los toros. Eso pasó los toros. Pueblo Encina queda para el lado de Melo. Sí. Queda de las 5, unos 40 kilómetros para adentro hacia Melo, por la 26. Bueno, eso es bueno, no me acuerdo qué río es, capaz que es el río Tacuarembó mismo, capaz que es el Tacuarembó mismo, pero no estoy seguro, no quiero fallar, no me acuerdo. Bueno, hacia la derecha ese sol estaba tapado de agua, y hacia la izquierda, que hay otro parador, hay unos paradores contra el río y eso, donde empiezan las casas vecinales, se veían techos de auto, sumergidos, techos de auto nada más se veían. Y las casas, por supuesto, hasta el primer piso, todas tapadas de agua. ¿Y cómo? ¿Y esa gente que no fue evacuada? No entiendo. ¿Sigue viviendo ahí? No creo, debe estar evacuada. Yo creo que se oculta. Entonces, ¿cómo es que Tacuarembó figura como que no tiene gente refugiada o sacada de su contexto natural si estaba todo eso tapado de agua? El Río Negro, técnicamente, a menos de medio metro del puente, ¿viste? Una creciente enorme. La ruta 26 no estaba cortada, pero había unos lagunones hacia la derecha e izquierda, donde hay una parte ahí donde unos días antes debe haber estado cortada. La verdad que también interpreté, nosotros tenemos un trabajo que yo en la fábrica mía lo he discutido siempre, perdón que me vaya capaz por las ramas, pero es interesante para que a veces que de acá no tenemos la panorámica de cómo se siente la gente del interior. Cuando vos vas de Montevideo, salís para Punta del Este, para la ruta 8, para la 5, para la 3 o para la 1, vos salís con pavimentos buenos. Vos te vas hacia el interior del país y vas con pavimentos buenos. Pero cuando vos tenés que ir desde Melo a Tacuarembó, o desde la ruta, o desde Rocha a 33, o tenés que ir de una ciudad, de una capital del interior a otra, las rutas son un desastre, están hechas pelota. Y entonces vos ahí entendés por qué cuando sale un paisano de afuera diciéndose que se siente un ciudadano de segunda categoría. Porque claro, vos venís a Montevideo, hay luces, y no las critico, está bien, somos la capital, somos la ciudad de todos los uruguayos, pero de acá salís para todos lados y a veces nos quejamos porque agarramos 2 pozos en una ruta. Pero esa gente vive entre zonas de guerra. Y no lo digo por el destrozo del tornado, digo las rutas como están. Lo cotidiano. 14 gotas locas y se les corta una ruta. Entonces digo, ahí es cuando vos entendés, cuando lo ves, entendés por qué son gente ellos se sienten que son gente de segunda. Y es real, porque si hay una ciudad como Melo, unida a Tacuarembó por una ruta 26 de 180 kilómetros y 100 están destrozados, pero destrozados mal. Yo hago una suplencia cuando voy ahí. Hay una cámara de nosotros que hace ese trayecto una vez a la semana, y cuando se rompe esa cámara, por lucha sindical, porque antes no nos querían dejar y todo lo demás, por lucha sindical logramos nosotros por lo menos hacerle la suplencia a la cámara esa, porque esa cámara es una tercerización famosa para pagar menos horas extra, bueno, todo ese manejo que hacen las empresas, ¿no? Entonces hemos logrado meter esa cuña, que cuando se rompe la cámara lo hacemos con un camión nosotros de la propia empresa. Desde hace 5 años logré esto. Bueno, desde hace 5 años que yo no veo arreglos en la ruta 26. Y he llegado porque tenés que meter patas, si no los tiempos no te dan, he llegado a meterme en zonas de pozo que cuando quiero acordar estoy adentro
y lleno de cráteres y no hay forma de frenar el camión porque venía embalado. ¿Entendés? Digo, entonces, no solo eso, sino que aparte no hay ni señalización de que hay partes destrozadas. Sí. Bueno, eso es un poco la realidad, y bueno, lo quería marcar y compartir contigo, Daniel. Que esas cosas evidentemente nos ayudan, ¿no? Que hay gente que queda aislada, pero esto es lo cotidiano, como vos decías, no es cuando pasa algo así solo. Bueno, algún día se van a empezar a hacer las cosas. Bueno, vamos a ir a la primera pausa y seguiremos haciendo Chasqui Ollendao. Se suponía que este era el gobierno que les iba a hacer. Este partido político era el que las iba a hacer. Hay mucho por hacer, pero hay que empezar, ¿no? Sí, pero beneficiamos al fracking, beneficiamos a las empresas multinacionales y los pobres siguen siendo los mismos. Se atendió a la pastera con mucho gusto, todo, pero Sí. Los derechos de la pastera, que tal vez los tenga, ¿tá? Por el sistema como en que vivimos, se atendieron, pero sigue gente relegada y a la pastera se le da vida. Y bueno, y la venta de humo, eso de puestos de trabajo, bueno, Sí. Ense, Botnia, como le quiera llamar, quedan 35 personas trabajando, ¿no? Y bueno, sigue la tala de árboles, siguen usando un puerto sin pagar, donde sacan esas barcazas con celulosa, que en el país de ellos se fabrica papel. Vamos a la pausa, ya seguimos. Chasqui Ollendao, tejiendo hilos de la comunicación indígena.